Hay lugares donde el silencio no significa paz, sino advertencia. A veces siento que hay sitios que conservan algo, una energía vieja que no se disuelve con el tiempo. Algunos la llaman maldad. Otros, memoria. Yo simplemente digo que hay lugares que no quieren ser olvidados. Desde hace unos años empecé a grabar exploraciones. Todo comenzó como una curiosidad, visitar hospitales, fábricas o casas abandonadas para registrar su historia. Pero con el tiempo, los lugares dejaron de ser simples ruinas. Empezaron a comportarse como si estuvieran vivos. Y la primera vez que lo noté de verdad fue en Zacatecas, en un sitio que la gente del pueblo llama el Instituto del Lobo. El nombre original era Instituto Médico de Rehabilitación Cañada del Lobo, cerrado en los 90 por problemas administrativos. Eso es lo que decían los papeles oficiales. Pero los habitantes de la zona contaban otra versión, pacientes que desaparecieron, doctores que no figuraban en ninguna nómina, y ruidos dentro del edificio incluso años después de su cierre. Fuimos 3, Daniel, Lidia y yo. La idea era grabar material para un nuevo episodio sobre instituciones abandonadas en el norte del país. Llevábamos linternas, cámaras térmicas, grabadoras y un dron viejo que apenas servía. Llegamos cerca de las 10 de la noche. El aire olía a tierra seca y ozono, como antes de una tormenta. El camino era de grava, y a ambos lados solo había monte y soledad. No había señal de celular desde hacía kilómetros. Cuando el edificio apareció entre la oscuridad, lo primero que sentimos fue una presión en el pecho. El instituto era enorme, con 3 plantas y un ala derrumbada. La fachada estaba cubierta de grafitis y raíces, pero el letrero metálico aún seguía ahí, oxidado y doblado. Apenas cruzamos el portón, el viento dejó de soplar. Era un silencio tan espeso que parecía absorber los sonidos. Encendimos las linternas y comenzamos a grabar desde el hall principal. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y hojas secas. Había una recepción con un escritorio volcado y un cartel en el suelo que decía área experimental. Personal autorizado únicamente. Daniel, que siempre hacía de guía, fue el primero en notar algo raro. «No escuchan eso», susurró. Era un zumbido, bajo, constante, como una frecuencia eléctrica. Pero el lugar no tenía energía desde hace décadas. Lidia pensó que eran insectos o interferencia de la cámara, pero el sonido se oía incluso sin los equipos. Era como si viniera del subsuelo. Avanzamos por el pasillo. Las paredes tenían manchas negras y extraños símbolos dibujados con pintura seca. «Parecen fórmulas», dijo Lidia. «Mira. Control 0, sujeto B». Yo grababa cada rincón, pero no podía dejar de sentir que algo nos observaba desde las habitaciones vacías. Al llegar al antiguo laboratorio, el olor cambió. Era un aroma rancio, metálico, como de sangre vieja mezclada con formol. Había frascos alineados en una estantería, todos rotos, con etiquetas escritas a mano, muestra 014, respuesta anómala, sujeto sin identificación, no exponer a la luz. En el centro, una camilla de acero oxidado con correas sujetas a los extremos. Sobre ella, una grabadora médica y un libro empolvado abierto en la última página. Lidia lo hojeó con cuidado. Las letras estaban descoloridas, pero alcanzamos a leer. La conciencia persiste más allá de la muerte física. El cuerpo, una vez reactivado, conserva fragmentos de memoria. Se sugiere aislamiento absoluto durante la fase de observación. Ella me miró en silencio, sin decir una palabra. Yo traté de bromear, para quitar tensión. Bueno, al menos eran creativos con sus experimentos. Pero en el fondo, algo me decía que no era una broma. Seguimos explorando hasta el segundo piso. El ambiente se volvió más frío. La linterna de Daniel comenzó a fallar. «Las baterías están nuevas», dijo nervioso. A los pocos segundos, las mías también parpadearon. Solo se escuchaba el eco de nuestros pasos, y ese zumbido, más fuerte. De repente, el detector de movimiento pitó. Lo teníamos apuntando hacia un corredor al final del pasillo, donde solo había oscuridad. Daniel avanzó unos pasos y enfocó con su linterna. Allí, entre el polvo, había huellas frescas. Descalzas. Humanas.
con rastros de líquido oscuro, como si alguien hubiera caminado descalzo dejando un rastro húmedo que se evaporaba lentamente. Seguimos esas marcas hasta una puerta cerrada con barras de acero. Tenía un cartel pegado. No abrir. Fase 4. Golpeamos con el mango de la linterna. El eco retumbó en todo el piso. Y entonces, algo golpeó desde adentro. 3 veces. Fuertes. Precisas. Como una respuesta. Nos miramos sin hablar. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo. No está vacío. Retrocedimos despacio. Mientras lo hacíamos, la grabadora que Lidia llevaba colgada comenzó a grabar sola. Al día siguiente, al revisar el audio, escucharíamos algo, una voz débil, casi un lamento. Decía: «Ayúdenme, aún no termina». En ese momento solo oímos un murmullo, como aire colándose entre grietas. Al bajar al primer piso, el libro del laboratorio estaba abierto en otra página. Decía: «Los sujetos despiertan con recuerdos fragmentados. Algunos creen seguir vivos». Las cámaras comenzaron a grabar por sí solas. En la pantalla de la mía apareció una frase que no pertenecía al archivo. Registro 26B, intrusos detectados. Las luces se apagaron todas al mismo tiempo. Y en la oscuridad, se escuchó el chillido de metal arrastrándose. Lidia gritó. Encendí la linterna, y lo vi. Una figura alta, delgada, con una bata médica manchada. Su cabeza estaba cubierta de vendas y los brazos colgaban a los lados. No caminaba, flotaba. Giró lentamente el rostro hacia nosotros. No tenía ojos, solo cavidades negras de donde parecía salir un vapor gris. Salimos corriendo sin mirar atrás. El aire afuera se sentía espeso, caliente. Era como si el lugar expulsara lo que no debía haber entrado. Cuando revisamos las grabaciones días después, notamos algo que nos heló la sangre. En una toma del pasillo, detrás de nosotros, había una cuarta persona. Vestida igual que nosotros, con una linterna. Pero ninguno de los tres la recordaba. Desde esa noche, algo cambió. La cámara se enciende sola cada madrugada. Y aunque borré los archivos 1000 veces, los clips reaparecen con nombres distintos. Sujeto 4B, fase de reactivación, observación nocturna. Cada vez que lo reproduzco, se escucha esa misma voz. Ya no pide ayuda. Solo dice: vuelve. El experimento no ha terminado. Nunca he hablado mucho de este lugar, ni siquiera con mis compañeros de exploración. Hay sitios que te dejan marcas que no se ven, pero se sienten cada vez que cierras los ojos. Y de todos los lugares que he recorrido, el orfanato Santa Lucía, en Chihuahua, es el único que me hizo pensar seriamente en dejar de grabar para siempre. Fue una recomendación de otro explorador urbano. Me dijo que el sitio era enorme, completamente aislado, y que por las noches se escuchaban juegos dentro, como si aún vivieran niños ahí. Yo no creí en eso, hasta que fui. Fuimos 3, como casi siempre, yo, con la cámara principal, Elisa, que se encargaba del sonido, y Mateo, que llevaba el dron y las linternas térmicas. Llegamos poco después de las 11 de la noche. El lugar estaba oculto entre árboles secos, a unos 15 kilómetros del centro de Chihuahua, en una zona donde las calles ni siquiera tenían nombre. El orfanato estaba rodeado por una reja oxidada y el portón principal colgaba de un solo lado. Lo empujamos y sonó un chirrido tan agudo que parecía un grito. Por fuera, el edificio tenía 3 pisos, una cúpula rota y varias ventanas tapiadas con tablones. En la fachada aún se alcanzaba a leer en letras borrosas: Hogar Santa Lucía. Amor y disciplina. Lo de amor ya no quedaba por ningún lado. Apenas entramos, el aire cambió. Olía a madera vieja, cera y algo que no supe identificar, como tela quemada. Comenzamos a grabar en el pasillo principal. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y cada sonido rebotaba con un eco extraño, como si las paredes devolvieran más de lo que oían. En la entrada había una fila de camas pequeñas oxidadas y muñecos decapitados, cubiertos de polvo. Elisa susurró: ¿Por qué las dejaron así?
Mateo, intentando bromear, respondió. Porque los niños se fueron corriendo. Pero su risa se cortó en seco cuando un balón rojo rodó desde una de las habitaciones hasta chocar con su pie. Ninguno de nosotros se movió durante varios segundos. No había viento. Y las cámaras seguían grabando. Subimos al segundo piso, donde estaban las antiguas aulas. En una de ellas encontramos pizarras con frases escritas en tiza vieja. El silencio es obediencia. Las travesuras se pagan con fe. Y más abajo, con una letra temblorosa, una frase diferente. Ayúdennos. Elisa comenzó a sentir náuseas. Dijo que olía a algo podrido, pero Mateo y yo no percibíamos nada. El detector de movimiento, que llevábamos en el suelo, empezó a parpadear. Pitó una vez, luego dos, y después tres. Yo apunté la cámara hacia el fondo del pasillo. Y ahí, entre las sombras, una figura pequeña cruzó corriendo de un lado a otro. Era baja, delgada, y vestía algo blanco. Fuimos tras ella. Al llegar, encontramos una puerta entreabierta que daba al sótano. El olor era insoportable. Mateo bajó primero con la linterna, y al instante gritó: ¡No bajen! Pero ya estábamos detrás de él. El sótano era amplio, con columnas de concreto y charcos de agua negra. En las paredes había dibujos infantiles, hechos con crayones y algo que parecía sangre seca. Figuras de niños sonrientes, y detrás de ellos, siluetas altas, negras, sin rostro. En el centro del lugar había una mesa con restos de juguetes y un cuaderno abierto. En la primera página, con letra infantil, se leía: Nos dijeron que si rezábamos muy fuerte, mamá Lucía nos haría dormir para siempre. Elisa comenzó a temblar. Yo grababa sin poder hablar. Mateo, pálido, enfocó una esquina donde se veía algo moverse lentamente. Era una cuna metálica, que se balanceaba sola, despacio, con un rechinido que se repetía como un lamento. Y entonces escuchamos pasos arriba. Rápidos, desordenados. Como si decenas de pies pequeños corrieran por el pasillo. Las cámaras captaron el sonido perfectamente. Pero lo que más me heló la sangre fue que, al mirar hacia la escalera, se veían sombras bajando, una tras otra, como si los niños siguieran vivos y estuvieran regresando a su cuarto. Apagué la linterna. Todo quedó oscuro, pero el aire se llenó de susurros, de risas ahogadas, de respiraciones. El detector sonaba sin parar. Y entre la oscuridad, alguien me tomó de la muñeca. Era una mano pequeña. Fría. Cuando apunté la linterna, no había nadie. Solo una huella diminuta marcada en mi piel, y una voz infantil que susurró, junto a mi oído: No apagues la luz. Corrimos hacia la salida. Pero el pasillo ya no era el mismo. Los dibujos que estaban en las paredes habían cambiado, ahora todos los niños tenían los ojos negros, sin pupilas, y uno de ellos, dibujado justo a la altura de mi cámara, tenía algo en las manos. Una cámara. La mía. Salimos del orfanato con el alma rota. Cuando llegamos al auto, Mateo no quiso hablar. Elisa lloraba. Yo intentaba entender qué había pasado, pero al revisar el material esa misma noche, lo confirmé. En una de las tomas del sótano, justo cuando alguien me tomó del brazo, se ve una figura infantil parada frente a mí, mirando directamente a la cámara. Su rostro no tiene facciones. Pero su sombra es la de un adulto. No volvimos jamás. El edificio fue demolido meses después por orden del municipio. Pero a veces, cuando reviso las carpetas viejas de mis grabaciones, ese vídeo vuelve a aparecer, con fecha nueva y sin audio, solo con un nombre escrito en el archivo. Lucía quiere jugar. Hay lugares donde el silencio parece tener peso. No es solo ausencia de ruido. Es como si el aire cargara con voces que alguna vez estuvieron ahí y que todavía buscan una forma de hablar. La mina San Jerónimo, en Durango, es uno de esos lugares. Y lo que vi ahí, lo juro, fue lo más cerca que he estado del miedo verdadero. Yo había escuchado hablar de esa mina desde hacía tiempo. En foros de exploración decían que había sido clausurada por derrumbes, pero otros mencionaban accidentes extraños, mineros encontrados con los ojos abiertos,
como si hubieran visto algo que no podían comprender. Fui con Iván y Laura, 2 compañeros de exploraciones. La idea era grabar un nuevo episodio para el canal, una expedición subterránea real, sin montaje, sin guión. Solo oscuridad, cámaras y nosotros. Salimos de la ciudad al atardecer. El camino era largo y empinado, lleno de polvo y piedras sueltas. Cuando llegamos, el sol ya se había escondido detrás de las montañas. El acceso estaba rodeado por una cerca vieja con carteles que decían peligro, no ingresar. Iván se rió y dijo: demasiado tarde para eso. La entrada de la mina era un túnel enorme, abierto en la roca. El aire salía húmedo, frío, con olor a hierro y tierra mojada. Al entrar, sentí esa presión en el pecho que siempre anuncia que algo no va bien. Encendimos las linternas frontales, las cámaras y comenzamos a grabar. Los primeros metros eran normales. Pasillos estrechos, rieles oxidados, herramientas abandonadas y algunos cascos colgando de los clavos en la pared. Pero a los 10 minutos de caminata, el sonido cambió. Ya no se escuchaba el eco de nuestros pasos, como si el túnel se tragara el sonido. Era como caminar dentro de una caja de aire muerto. En uno de los cruces encontramos una señal pintada con tiza, una flecha y la palabra capilla. No entendimos qué significaba, pero decidimos seguirla. A medida que avanzábamos, la temperatura bajó bruscamente. Laura empezó a quejarse de un zumbido en los oídos, y yo notaba que la linterna parpadeaba sin razón. Entonces Iván gritó: ¡alto! En el suelo había algo, una lámpara encendida. Vieja, de aceite, pero encendida. No había nadie más en la mina. Nos miramos en silencio. Laura, grabó de cerca, y justo cuando enfocó, la llama se apagó sola. El aire se volvió pesado, como si alguien respirara muy cerca de nosotros. El detector de movimiento sonó. Y de pronto, desde el túnel del fondo, se escuchó un golpe metálico, seguido de otro, y otro. Como si alguien estuviera picando piedra. ¿Escuchan eso?, pregunté. Iván asintió. Era un ritmo constante, lejano, acompañado por un murmullo bajo. Nos acercamos despacio. Y entonces vimos algo imposible, una silueta humana, con casco, de espaldas, trabajando en la pared de roca. Pensamos que era un vagabundo, o algún cuidador. Pero cuando Iván lo iluminó, la figura atravesó la pared, como humo. Desapareció. Salimos corriendo unos metros, tratando de mantener la calma. Yo aún grababa. Al revisar el visor, noté que la cámara había captado algo más, una sombra detrás de Laura, moviéndose en dirección contraria, sin hacer ruido, sin reflejarse en el suelo. Le grité, pero cuando giró, no había nada. El zumbido en los oídos era insoportable. Seguimos avanzando por otro túnel que bajaba en espiral. Las paredes estaban cubiertas con marcas de manos negras, y en una de ellas alguien había escrito: el eco no devuelve tu voz. En el fondo, encontramos una caverna amplia con lo que parecía un altar improvisado. Había velas gastadas, una figura de San Jerónimo tallada en madera y, al lado, un cuaderno abierto. La primera página decía: los que mueren aquí no se van. Se quedan donde su voz se perdió. Pasamos las hojas. Había nombres escritos con fechas y lugares de nacimiento. Algunos tachados, otros repetidos. Y al final, una frase escrita con sangre seca. Iván. Nos quedamos helados. Era el nombre de mi compañero. Él se puso pálido y dijo que eso tenía que ser una broma, pero no había forma. El cuaderno estaba cubierto de polvo, con hojas frágiles por la humedad. Mientras discutíamos, un sonido nos interrumpió, golpes, otra vez, pero esta vez justo detrás de nosotros. Giramos todos al mismo tiempo. El túnel por el que habíamos llegado ya no estaba. Solo había una pared de roca sólida. El detector comenzó a emitir una frecuencia constante, casi insoportable. Laura gritó. A su lado, una mano salió del suelo, una mano gris, llena de tierra, que se movía lentamente, intentando aferrarse a su pierna. La jalamos y corrimos hacia donde creíamos que estaba la salida, pero cada túnel nos llevaba al mismo lugar,
el altar. Fue Iván quien lo notó primero. En una esquina había una cámara vieja, como las de los años 80. La encendimos, y en la pantalla aparecía nosotros tres, grabados desde lejos, en tiempo real. Solo que detrás de nuestras figuras, en la imagen, se veía una cuarta persona, un minero, con el rostro cubierto de polvo y los ojos completamente negros. Apagamos la cámara y corrimos sin pensar. No sé cómo logramos salir. Cuando vimos la luz de la entrada, ya era de día. Nadie habló en el camino de regreso. Días después, revisé la grabación. Y al final del vídeo, justo antes de que escapáramos, se escucha una voz grave diciendo: aún faltan 3. Desde entonces, Iván no volvió a grabar conmigo. Dice que cada noche, cuando apaga las luces, escucha los mismos golpes metálicos. Y que en sus sueños, alguien le susurra su nombre desde la oscuridad de una mina sin fin. No suelo hablar de este lugar porque me cuesta incluso recordarlo con claridad. Fue una de esas exploraciones que te cambian por dentro, que te dejan con la sensación de que algo te siguió de regreso a casa. Aquel día no planeaba ir tan lejos, pero un contacto local me había hablado de una vieja clínica mental abandonada en las afueras de Hermosillo, y que por las noches se escuchaban gritos provenientes del pabellón principal. Decidí ir solo. No era la primera vez que grababa en sitios con fama de malditos, pero había algo distinto en este. En los foros locales la llamaban la Clínica del Silencio, porque, según contaban, ahí se realizaron experimentos de privación sensorial durante los años 70. A los pacientes los dejaban en celdas oscuras, sin ruido, durante días, hasta que empezaban a hablar con voces que nadie más escuchaba. Llegué poco antes del anochecer. El edificio estaba rodeado de maleza, con los muros cubiertos de grafitis y el letrero oxidado que aún decía: Instituto Psiquiátrico San Rafael. El viento movía las puertas viejas, produciendo ese sonido de metal rozando cemento, como un quejido. Entré grabando desde el primer momento. El pasillo principal estaba lleno de camillas oxidadas y archivos médicos esparcidos por el suelo. El aire olía a humedad, polvo y algo más, como formol viejo. Encendí la linterna y avancé hacia el fondo. Había habitaciones con números pintados en rojo. La mayoría estaban vacías, pero al llegar a la número 9, algo cambió. El ambiente se sentía distinto. Más frío, más pesado. El foco de mi linterna empezó a titilar, y por alguna razón, el aire olía a alcohol médico fresco, como si alguien acabara de limpiar. Dentro del cuarto había una camilla con correas de cuero y, al lado, una grabadora de cinta abierta. Tenía una etiqueta, sesión 37, sujeto 4. Le di al botón de reproducción. Se escuchó el ruido de fondo, luego una voz masculina diciendo: Día 3 del experimento. El sujeto responde a estímulos auditivos inexistentes. Afirma oír a su madre detrás de la pared. La voz se cortó por un chasquido, y luego, otra voz, femenina, temblorosa, susurró: No me dejes sola otra vez. El sonido venía tanto de la cinta como del pasillo. Apagué la grabadora. Y el susurro siguió. Saqué la cámara para registrar el momento. El lente captó algo que no vi a simple vista, una figura de pie, al fondo del pasillo, completamente inmóvil. Creí que era un reflejo, pero cuando moví la luz, la figura giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Solo piel lisa, como cera derretida. Sentí que las piernas me temblaban. Quise retroceder, pero el suelo parecía más blando, como si las baldosas estuvieran hundiéndose. En ese instante escuché un golpe seco en la puerta del pabellón. No estaba solo. Corrí hacia el área de enfermería. Había restos de uniformes, jeringas oxidadas, y una pared llena de fotografías en blanco y negro. Pacientes, doctores, enfermeras. Pero en la esquina inferior, casi oculta por una capa de polvo, había una foto más reciente. Era el pasillo donde yo estaba. Y en el fondo, mi figura, grabando con la cámara. Me quedé paralizado. Nadie sabía que venía, nadie. Mientras trataba de entenderlo, escuché el chirrido de la camilla moviéndose sola en el cuarto 9.
La grabadora volvió a encenderse por sí sola y repitió una sola frase, distorsionada, una y otra vez. El eco no se cura, el eco no se cura. Salí corriendo. Pero al llegar a la salida, las puertas estaban cerradas con cadenas que no estaban ahí cuando entré. Intenté romperlas con una barra metálica, pero el metal estaba frío como hielo. De pronto, la cámara se apagó. Todo quedó en silencio. Un silencio denso, que dolía en los oídos. Y entonces la escuché. Una respiración justo detrás de mí, lenta, profunda. Sentí un roce en el cuello, como dedos fríos. No me atreví a voltear. Corrí hacia una ventana rota y logré salir entre los vidrios, rasgándome el brazo. Cuando llegué al coche, revisé la cámara. El archivo del vídeo no tenía audio. Solo imágenes, el pasillo, la camilla y al fondo, la figura sin rostro acercándose poco a poco a mí. La última toma se corta cuando esa figura ya estaba a menos de 1 metro de la lente. Desde aquella noche, no he vuelto a explorar solo. Y a veces, cuando edito los vídeos en casa, escucho un pequeño eco detrás de mi voz, repitiendo cada palabra con unos segundos de retraso. Como si alguien siguiera grabando desde el otro lado del silencio.